Y hoy quise titular a este tiempo, Te dejaron plantado. Así es como se llama, te dejaron plantado. Y la verdad es que estamos plantados. ¿Cuántas veces te han dejado plantado? ¿Cuántas veces te han plantado? Yo no sé si te ha pasado, yo no sé si te has sentido así, pero bueno, hoy es el mensaje, te dejaron plantado. Y bueno, en Salmo capítulo 1, versos del 1 al 3, quiero que me acompañes. Salmo capítulo 1, versos del 1 al 3, y dice así la palabra de Dios. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Di conmigo: prospera, prospera. Todo lo que hace prospera. Y bueno, la verdad es que el pensamiento del ser humano es completamente limitado. Nuestro pensamiento es así, mientras el de Dios no tiene fin, no tiene comienzo. Y el ser humano pensamos el porqué de todas las cosas. Siempre decimos: es que ¿por qué pasa? Es que ¿por qué amaneció nublado? Es que ¿por qué amaneció soleado? Es que ¿por qué? Y fíjate, desde niños, yo ahora que tengo a Fer y que tiene 6 años, de repente le digo: Fer, no hagas esto, y su primer respuesta es: ¿por qué? ¿Por qué no puedo correr? ¿Por qué no puedo gritar? ¿Por qué no puedo hacer ruido? ¿Por qué no puedo? Ella siempre dice ¿por qué? Ella nunca pregunta de: oye mami, ¿para qué necesitas que yo lo haga? ¿No? Es ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? Y es que el pensamiento del ser humano es así. Pensamos así de pequeño. No vemos las circunstancias, vemos las situaciones que nos rodean, pero no vemos el propósito de esas circunstancias o situaciones. La mayoría del tiempo nos enfocamos en solamente lo que está a nuestro alcance y no logramos saber más allá, lo que está más allá de nuestra vista. Y vemos a través de la palabra cómo es que Jesús piensa acerca de las cosas. El pensamiento nuestro es por qué, el pensamiento de Dios es para qué. Y vemos cómo Dios a través de la Biblia nos muestra su carácter, nos muestra cómo es que Él ve las situaciones de la vida, nos muestra a través de Él mismo lo que experimenta en sus emociones, en sus sentimientos, y lo podemos ver a través de muchas de las ocasiones donde Jesús, hay un momento donde llora, hay un momento donde ve el pueblo de Jerusalén, ve Jerusalén y llora y dice: ay, o sea, estos me van a crucificar y no saben lo que están haciendo. Y luego también y llora, se pone triste. Hay momentos donde está enojado, ¿verdad? Vemos a Jesús en la sinagoga, vemos ahí que están los mercaderes y está enojado, está molesto, les tira las mesas y empieza a mostrar su molestia. Vemos un Dios, un Jesús que está parado enfrente de una higuera y dice: ah, tengo hambre, y va a la higuera y dice: o sea, la creé para dar fruto y no me da, entonces la voy a cortar. No me sirve, es inútil, no la necesito. Y la realidad es que así es como Dios nos muestra que una persona que está creada para un propósito y no lo cumple, no sirve. Y tú vas a decir: híjole, qué cruel, pero es la realidad. La Biblia dice, cuando Jesús ve la higuera y que no da fruto, Él inmediatamente la maldice. Y Él dice: no sirves para nada. En pocas palabras le está diciendo: para lo que yo te creé, no lo estás haciendo, entonces no me sirves. Y la realidad es que tú y yo hemos sido creados con un plan perfecto, un propósito perfecto, y el pensamiento de Dios es que lo cumplamos. Y es que lleguemos a ese punto. Y me encanta porque quiero llevarte sobre este texto que acabamos de leer. Quiero llevarte poco a poco a lo que Dios trataba de expresarnos y de lo que el salmista nos dice a través de estas palabras. La primera, una de las cosas, uno de los aspectos que podemos ver en este texto es en el verso 1. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El problema de muchos es querer caminar con Dios y querer caminar con el mundo al mismo tiempo. El problema de muchos es que buscamos tener una relación con Dios, pero sin dejar aquello. Queremos darle un tiempo a Dios, pero sin dejar de hacer otras cosas que sabemos que al fin y al cabo nos van a perjudicar.
o que a veces no son de beneficio, o que no están dentro de los planes de Dios para tu vida. Yo siempre digo, ¿cómo vamos a descubrir un propósito o el propósito de Dios para tu vida? ¿Cómo lo vas a descubrir si no intentas, si no haces, si no cambiamos? Y te lo repito, si tú quieres cosas extraordinarias de parte de Dios para ti, tú necesitas hacer cosas extraordinarias para Dios. Si tú quieres que algo extraordinario suceda en tu vida y Dios te use y Dios haga algo extraordinario contigo, ¿qué estás dispuesto a hacer que sea extraordinario para Dios? Y aquí es donde podemos entender que el problema radica en que no queremos soltarnos, no queremos soltar las cosas que hacíamos antes porque es nuestro tiempo, porque son nuestras cosas o porque son nuestras emociones. Traemos cosas en nuestro corazón, traemos enojo, podemos traer amargura, podemos traer resentimiento, podemos traer incluso odio, pero dices, bueno, pero este es otro rollo, esto yo lo expreso en mi casa, pero en la iglesia no. Y es como vivir una doble vida en Cristo. Y Jesús quiere que tú vivas íntegramente. Ayer escuché a alguien que decía, vivir así no es vida. Vivir tratando de ser dos personas no es vida. Y la realidad es que no, porque en algún momento una saldrá más en ti que la otra. En algún momento, o cuando tengas que tomar una decisión, ahí es donde tú vas a tener que enfrentarte contigo y decir, esto es lo que está saliendo más en mí. Y a lo mejor no va a ser lo bueno o lo que debería, sino lo otro que te está llenando. No podemos estar en los dos caminos. Muchas veces seguimos practicando malas obras. Seguimos haciendo cosas que pueden dañar a otros. Y desde ese punto estamos sentados en silla de escarnecedores. Desde ese punto estamos sentados, estamos en consejo de malos. Y yo he escuchado muchísimas veces, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Y tú vas a decir, no, las personas no pueden influir tanto. Sí, una persona influye en ti como tú no tienes una idea. Es más, no importa si es tu familia, porque a veces decimos, es que es mi familia y yo tengo que estar ahí. Claro que sí es tu familia, pero tú tienes que influir en ellos, no ellos en ti. Porque entonces podríamos decir que estás en consejo de malos, donde alguien te dice, no, ¿para qué vas tanto a la iglesia? ¿Eso qué? Pues no, la familia somos más importante que la iglesia. Y la realidad es que tal vez hablando de congregación sí, pero hablando de Dios nunca. Siempre Dios tiene que ser tu prioridad. Entonces muchas veces escuchamos a personas diciéndote, no tienes que hacer esto, o no hagas nada con Dios, o ay, es que no tienes que pasártela en la iglesia, o ay, es que ¿por qué haces esto? Ay, y es que ¿por qué te vistes así? O ¿por qué hablas de esta manera o de tal otra? O ¿por qué? Y ¿por qué? Sí, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Pero me encanta porque dice 7 veces feliz, bienaventurado, muy feliz, exageradamente feliz, el que no anduvo en consejo de malos, el que no se toma el tiempo para escuchar consejos malos. No escuches consejos de gente, no escuches consejos de gente que dice consejos constructivos de personas que no han construido nada en su vida. No escuches consejos de personas que hablan de otros, porque así como hablan de otros, van a hablar de ti. Si tú dices, no van a hablar de mí, porque no, error. Alguien que habla de otra persona cuando no está, es seguro que habla de ti cuando tú no estás. No escuches consejos de malos. Nos sentamos en la silla de una congregación, pero también nos sentamos en sillas en lugares inapropiados. Y sabes, esto se da mucho en los jóvenes. Aquí tengo 3 jóvenes. Aquí tengo a Alison, aquí tengo a Eric, aquí tengo a Giovanni. Y la realidad es que como jóvenes a veces se nos hacen tan fáciles las cosas porque no ves como que el balance o sientes que no va a haber tanto problema, o es como el joven que dice, es que voy a ir a la tardeada de la escuela. Ya no se dicen tardeadas, ¿verdad? No, ese era en mi tiempo. Ups, ahora ya se les dice de otra manera, o no sé, pachangas tampoco. El chiste es que se van a las fiestas y dicen que al cabo yo no tomo, yo no bailo, yo no fumo, pero nomás voy a estar ahí. Error, estás ahí y punto. ¿Qué estás testificando al estar ahí? ¿No sería más padre que tú pudieras llevártelos a ellos y sentarlos en una silla correcta? Sí, Giovanni, que se les llama cristotecas. Pero la realidad es eso, o sea, tú y yo, ¿qué es lo que queremos lograr? Entonces la palabra dice, aparta tu vida de los que hacen lo malo y punto. Ahora, no quiere decir que tú eres la super persona y vives en una burbuja. No, la realidad es que tú y yo pecamos, que tú y yo cometemos errores, que no somos ni Spider-Man, ni Superman, ni ninguno de esos, ¿verdad? O sea, tú y yo somos seres humanos capaces de
de hacer y deshacer, de cometer pecado. Pero si tú aún con todo y que sabes que eres capaz de cometerlos, te sigues metiendo en donde puedes cometerlos, es mejor huir. No escuches consejos de malos, no te metas en lugares que no te tienes que meter y que tú sabes que en algún momento te pueden llevar a decaer espiritualmente. Cuando estás con personas que espiritualmente no están bien, lo único que van a hacer en tu vida es llevarte a decaer también. Y cuando ellos estén en lo más hondo, tú estarás con ellos. En cambio, si te juntas con personas que están subiendo y que sí traen pruebas y que sí pasará lo que tú quieras, va a haber un punto donde tú crecerás con ellos y te sentirás feliz de llegar a los éxitos que ellos llegan, y no solo porque ellos llegan, sino porque llegaste ahí con ellos. Otro de los aspectos bien padres que dice aquí en el versículo 2, dice en el 2, sino que en la ley está su delicia. Se deleita en Dios. Una persona que se deleita en Dios. Y hablar de deleite es algo que te encanta hacer. Es decir, lo que no es un deleite se convierte en una carga o en una molestia para ti. ¿No te has fijado que cuando estás trabajando, si dices, estoy disfrutando hoy este día de trabajo, lo estoy disfrutando bien padre porque hice cosas que me gusta hacer? ¿No? Si te piden, a Eric, si le piden un diseño acá de esos que le gusta meterle, o sea, yo creo que él ya está harto de hacer letreros de burritos y gorditas. Entonces, cuando le piden eso, estoy segura que les dice, no, mejor haga otra cosa, ¿va? Pero ¿qué tal cuando le piden algo para una marca importante y le dicen, es que va a salir en tal parte el video que tú vas a hacer, o es que va a ser, y dice eso, no, sí, pues sí lo hago y hasta lo hace con gusto, es un deleite hacerlo. Si llega alguien con Alma hoy está aquí y Oscar están aquí con nosotros, y si llega alguien y le dice, Alma, hazme unas uñas nude. Alma dice, ¿por qué vine hoy? ¿Para qué vine, verdad? Para hacer unas nude. Vaya aquí a la vuelta, señora. Sí. O sea, no, pero si llegan, oye, quiero unas uñas que tengan así un chorro de figuras y un chorro de piedras y cosas así, dice Alma, no, claro, ¿a qué horas quiera? A las 5 de la mañana y voy. Sí. O sea, qué padre, eso me va a hacer deleitoso, hacerle figuras y ponerle flores y hacerle esto y experimentar. Eso me es un deleite, pero si me dice, quiero lo mismo de siempre, es una carga. Cuando haces algo para Dios y te es una carga o una molestia, deja de ser un deleite, ya no lo disfrutas. Tú y yo tenemos que aprender a deleitarnos en lo que hacemos para Dios, y dice en su palabra. Es decir, que cuando tú leas la Biblia digas, qué rico me sabe leerla, y no digas, me tocó leer 2 versículos diarios, ya le la friega el pastor, ¿verdad? 2 diarios, como si nomás eso tuviera que hacer, leer. Y estamos así porque como que es algo, es tan deleitable, entonces te está provocando una carga y te está provocando una molestia. Muchos nos sentimos aburridos de cumplir con congregarnos, leer la Biblia, orar. Decimos, qué aburrido es tener una vida cristiana. Entonces llegamos con la cara de aburrimiento a la congre, y luego el que llegó por primera vez nos ve y dice, no, pues aquí hay que estar serios, ¿verdad? Porque ya nos vio serios y se pone igual. Y luego pasan los años y ese congregante que aprendió de los otros congregantes enseña a otros, y ¡oh, Dios mío! Pobre aliento de vida. Todos como el canto de la cara de limón. Si no lo has escuchado, escúchalo, te vas a reír un rato. Cara de limón. ¿Por qué? Porque es algo que no es un deleite, no está siendo disfrutable, no adoras con deleite, no cantas con deleite, no sirves con deleite, no lees la Biblia con deleite, no haces un servicio con deleite. Aquí los muchachos de repente que llegan así con su cara de limón, lo primero que les hacemos es darles un zape y ya no, es cierto. Pero lo primero es, estás molesto, estás enojado, te pasa algo, es la actitud, ¿verdad? Sobre todo, y tratamos de mantener ese ambiente cuando nosotros estamos aquí, porque somos muchos y hay mucho estrés y que conecta y que quita y que pone y que ahí te va Lucas y que te va Fer y que aviéntame el niño, ¿eh? Entonces tienes que tener una buena actitud, porque si no te va a ser una carga y una molestia en lugar de un deleite. Dice en el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. El que no escuchó al malo, el que no se juntó con aquellos que hablaban lo malo, el que decidió apartarse para hacer el bien. Yo te decía, no quiere decir que no tengas amigos, pero tú tienes que influenciar en ellos, no ellos en ti.
No tienes que dejar a tu familia porque no creen en Cristo. Tienes que influenciar en ellos a tal grado que seas un testimonio vivo de Jesús y ellos puedan creer en Jesús a través de tu vida. Pero a veces somos tan influenciados que preferimos quedarnos haciendo lo que ellos hacen en vez de crecer y ayudarlos a crecer con nosotros. Somos parte de sus métodos, de sus formas, de sus críticas, incluso de que hablen del cristianismo, de que hablen de Cristo incluso, y tú eres parte y no sabes cómo solucionarlo, no sabes cómo confrontar eso y decirle a tu familia: hey, no, yo no quiero esto, o sea, yo quiero... No lo podemos hacer, y a veces por eso cooperamos con nuestra familia. Yo recuerdo cuando venían mis hermanos de fuera, cada diciembre venían todos, y algo que tenían contra mí era que yo en las navidades que ellos venían, salían a pasear y que se iban a Villas del Oeste, que se iban a la presa, que se iban a quién sabe dónde a comer, y yo en lo personal no iba con ellos. Entonces era así de que mis hermanos... y Lorena no va a ir, y yo no, es que en diciembre tú sabes que en todas las congregaciones hay un montón de cosas. Diciembre es como que un mes muy saturado. Entonces era de que yo andaba ahí y todos enojados conmigo, y no, a ti ni te invitamos, que al cabo ni vas. Y era ese shock con mi familia, ¿no? Después aprendí a mediar eso y a tomar tiempos para ellos, pero tiempos que yo tenía que cumplir en la congre. Así que un día les dije: no sean malos, entonces acompáñenme a un servicio en la congre. Acompáñenme a uno y luego yo voy con ustedes a otro, y así, para no estar tan lejos de ustedes. Y fue la manera en que llevé a mis hermanos por primera vez a la iglesia. Entonces, el punto está en qué tanta influencia tú vas a tener para con las demás personas. Y luego dice: sino que la ley está su delicia, y luego dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y eso es súper importante. Árbol plantado junto a corrientes de agua. Es decir, el lugar donde estás plantado sí importa. Si te dejaron plantado, Dios te dejó plantado, te dejó establecido para cumplir un propósito en específico. Dios te dejó plantado en un lugar, Dios te dejó plantado en la tierra para que cumplas un propósito en la tierra. Y mi pregunta es: ¿dónde estás plantado? Porque importa. Importa si estás como aquellos hombres que estaban no en el camino, sino junto al camino. Como aquella semilla que cae junto al camino, pero es pisada. O estás cerca de, pero no estás ahí. Importa dónde estás. Importa dónde estás plantado. El lugar sí importa. Cuando un árbol crece a un lado de un río, normalmente hay mucha humedad. Y esa humedad hace que el árbol no solo crezca, sino que crezca muy fuerte. Es muy difícil que la raíz de ese árbol sea sacada por lo que venga, o sea, por huracanes, lo que tú quieras. Muy difícil, porque el agua hace que el árbol se enraice más, y hacen unas raíces enormes. Y yo por ahí estaba viendo las raíces, de verdad, que incluso las raíces sobrepasan la parte donde está y se meten hasta donde está el río. Y hacen todavía más raíz, y por eso a veces tú ves plantas en los ríos y ves todo lo que hay, porque a veces ramas incluso, y dices: ¿qué onda en el río, verdad? Bueno, son raíces de árboles cercanos que avientan sus raíces hasta donde está el río. Mi pregunta es: ¿estás cerca o estás plantado donde hay un río, o solamente estás plantado? Ahora, hablando de esto, estamos hablando... El río es lo que tú escuchas y lo que tú hablas y lo que tú conoces de Dios. Estar plantados en el conocimiento de lo que habla Dios es lo mejor que puedes hacer, porque nadie te mueve. Una persona que no conoce esto, le es bien difícil escuchar comentarios y decir: de veras, a lo mejor ando errado o ando errada. Sí, es cierto, a lo mejor no... pues como que no me checa. ¿Por qué? Porque no has leído la palabra, porque no la conoces, porque no estás plantado ahí. Cuando estás plantado ahí, empiezas a crecer con unas raíces enormes, y empiezas a sacar raíces por todos lados, y empiezas a crecer fuerte. Conozco muchas personas que se fueron de la iglesia porque nadie los saludó. ¿Y sabes qué? Personas que conocían aparentemente,
una persona nueva, obviamente tú eres Jesús en la tierra. Si tú eres sus manos, tú eres sus pies. Y si tú llega una persona nueva y si tú no te comportas como tal, puedes hacer que esa persona se vaya. Eres su primera impresión. Pero hablando de una persona que ya conoce de Jesús y se va por una cosa así, es porque no ha entendido dónde tiene que estar su fuerza. Y su fuerza radica en conocer a Dios, en saber sus planes, en conocer su corazón. Y no lo conoces más que a través de buscarlo en su palabra, en oración. No se le conoce a Dios solamente diciendo: Dios, háblame, que llueva hoy si me quieres, ¿verdad? No es tu esposo. Al esposo sí le decimos: es que si me quieres, tráeme una rosa, cómprame un pastel, una crepa o algo así, unas alitas, ¿verdad? Entonces a Dios no se le cuestiona de esa manera. No puedes llegar a Dios como si fuera otra persona y: ay, Dios, a ver, si me quieres, mándame para comprarme unos bowls. O sea, ¿sí me explico? O como le ponemos a los amigos, ¿vale? Que le ponemos aquí: alguien que traiga alguien que me quiera mucho, que me mande un chocolatito caliente. Y estás así como, sale alguien, ¿no? O sea, Dios no va a decir: ay, mira, Alison me dijo que si le mando un chocolatito caliente, ahí va. ¿Sí me explico? Con Dios es tener una relación, con Dios es tener algo más íntimo, con Dios es buscarlo y conocerlo. Árbol plantado junto a corrientes de agua. Es un árbol fuerte. ¿Quieres ser fuerte en Jesús? ¿Quieres que nada te derrumbe? ¿Quieres que cuando vengan problemas tú decir: no, yo estoy aquí, sí vinieron, pero me levanto, estoy bien, voy a seguir adelante? Entonces plántate en el lugar correcto. Y luego dice más abajo: da su fruto a su tiempo. Y esto me habla de un proceso. Me habla de un proceso y de un resultado. Lo primero del proceso es que todas las cosas que tú quieras hacer en Dios o en todo lo que tú hagas es un proceso. ¿Te hiciste famosa de la noche a la mañana? ¿No? ¿Por qué no? De tener 1, 2 clientas, 3 clientas y así poco a poquito y ahora ya ni nos hace caso porque ya es famosa. ¿Sí me explico? Todo en la vida requiere un proceso. Todo. O sea, no fue como que Alison, pues ya tiene 15, ya que empiece a trabajar donde trabajas ahorita y que gane lo que ganas ahorita. No, tuvo que estudiar, tuvo que demostrar que era buena en lo que hacía. Tiene que seguirlo demostrando. Si quiere ser mejor y quiere tener un mejor puesto, tiene que seguirlo demostrando y un día va a cumplir el propósito en su trabajo. Con Dios es exactamente lo mismo. Es un proceso y a veces nos es tan difícil porque mira, si nos ponemos a pensar en un José, si nos ponemos a pensar en las personas a las que Dios llevó a lugares extraordinarios, pasaron un proceso tremendo. O sea, Moisés no fue como que, Moisés, pues mira, de príncipe de Egipto, ahora te conviertes, ya, mañana ya te llevo a la tierra prometida, no te preocupes. No, tuvo que llevar un proceso para poder llegar. Y para poder llevar al pueblo, porque a lo mejor él la vio de lejitos, pero al menos llevó al pueblo y cumplió su propósito. Pero para cumplirlo hubo un proceso, de un tiempo. Hay personas que viven el proceso y les es tan difícil vivir el proceso que se quedan en el proceso y entonces nunca llegan al propósito. Y yo les predicaba una vez: tu proceso te lleva a tu propósito. Y es la realidad. O sea, hay personas que se quedan ahí en el proceso y dicen: no, ya estuvo bien feo esto, o sea, me van a dar otra porreada, pues mejor aquí me quedo, ¿no? Y prefieren quedarse ahí que seguir avanzando. Y entonces llegas a ser alguien que está plantado y que está viviendo el tiempo, pero que ya no llega al fruto. Un árbol es plantado, hay que echarle agüita, ¿verdad? Aquí mi hermano tiene un montón de plantas, ustedes las ven. Planta bien temprano, les echa agua y tiene así como una bombita, no sé si por ahí anda. Y con esa bombita, literalmente agarra a echarle a cada árbol, a cada maceta, en cada hoja. De verdad es un proceso de que se levanta bien temprano y termina ya bien tarde, porque así, mira. Y luego ya sigue la otra macetita. En cada hojita. En cada hojita, de verdad, en todas. O sea, y luego ya después de que ya hizo eso, pues ya hemos visto los frutos de eso porque van creciendo, se van viendo bonitas. Pero casi la mayoría de las plantas que tú ves atrás de nosotros y que
unas que están acá y no las ves, estaban pequeñitas, eran unos botecitos de este tamaño. Mira, pásame ese, Eric, que está ahí, por favor. Y eran unos botecitos así chiquitos y todos, no, la sábila no, te vas a espinar. Así eran exactamente, todos estaban de este tamañito. Y de repente ahora no hallamos dónde meterlos. Ya los replantó y ahorita si quieres te llevas, Alison. Pero ya todos están así. Fue un proceso. Sigue, un árbol lo plantas, esperas que crezca, va creciendo, empieza a dar hojas verdes, ay, qué bonito se está poniendo, y luego lo empiezas a ver que salen florecitas, pero eso es un árbol de manzanas, tú estás esperando no las flores, tú estás esperando las manzanas. Si es de naranjas dices, ay, qué bonito el naranjo, ya creció, y no esperas solamente que crezca. Tú lo plantaste porque ¿qué querías obtener de él? Fruto. Querías naranjas, ¿no? Cuando no plantas un durazno para tenerlo de adorno y dices, ay, qué bonito, ahí lo voy a poner, y cuando dé florecillas, y si da duraznos, pues qué bueno, y si no, pues no. Mi papá acá al lado tiene un árbol de duraznos y da bien poquitos, pero sí le echa ganas. Entonces, ahí sigue, pero yo estoy segura que si no, ya mi papá ya lo hubiera cortado. Entonces dice, da su fruto a su tiempo. El fruto de un árbol depende del alimento que esté tomando. Es decir, si le echas poca agua, muy pocas veces te va a dar mucho fruto. El árbol que es durazno allá a un lado no da tantos duraznos precisamente porque no es como que le echemos agua todos los días, se le echa de vez en cuando. Pero un árbol que es regado todos los días, te da un fruto y te da un chorro de fruto. Conozco personas que tienen higueras y que pareciera que todos los días le crecen higos, o sea, nunca se acaban los higos. Pero son personas que en la mañana, muy temprano, dejan la manguera ahí para que se riegue la higuera, y eso es todos los días. Hay un proceso. Si tú quieres dar fruto, necesitas vivir el proceso para que llegues a cumplir el propósito para el cual Dios te estableció. Y Dios te estableció para hacer algo. Y la mayoría de las personas sabemos para qué fuimos creados. Pero necesitas aprender a crecer en el proceso. Necesitas aprender a ser guiado. Hay árboles que necesitan que les pongas palitos a los lados para guiarlos y decirles por dónde hay que ir. Porque si no, el árbol empieza a crecer así como le da la gana, ¿no? De hecho, acá atrás tenemos una que se llama Romeo, Julieta. Pues una es Romeo y otra Julieta. Pero esas, si tú quieres que crezcan muy largas o quieres que crezcan a cierto lugar, tienes que guiar la hoja. Es decir, si quieres que crezcan hacia un lado, pones la hoja, la extiendes sobre alambre y le vas dando tú el rumbo. Si no se lo das, pues hace lo que le da la gana. Crece para donde quiere. No es como una guía, sino más bien es una cosa greñuda. Tengo una greñuda por allá que no le han dado guía porque no ha tenido mi hermano, y de verdad es como una cosa que tú no sabes qué es, ¿verdad? Parece no sé qué, la pobre. Pero porque no está guiada, entonces está como para todos lados. Cuando tú le das guía a un árbol, crece de una manera que tú dices, qué padre. Pero si no le das una guía, pues hace lo que puede con lo que tiene, ¿no? Así somos tú y yo. Cuando alguien nos guía, cuando alguien nos acomoda, entonces estamos viviendo un proceso que nos va a llevar a un buen fruto, y un fruto saludable, y un fruto abundante a su tiempo. El tiempo es un proceso, pero si no lo cumples, si no llegas, no cumples tu función. Y Jesús me sorprende cuando dice, ¿sabes qué? Te maldigo. No me sirves. Tenía hambre y no me diste. Para eso estás. Para eso te creé, para hacer una higuera que dé higos, y que cuando yo tenga hambre o quien sea que pase diga, quiero un higo, pues aquí está una higuera, y ahora resulta que quiere la gente un higo, pero la higuera no tiene higos. Es lo mismo cuando tú y yo somos plantados en la tierra para cumplir un propósito divino de extender el reino de Dios a través de nuestra vida, y luego esperamos que Jesús espera que cuando la gente te vea diga, aquí está alguien que puede aconsejarme, aquí está alguien que puede llevarme, alguien que me puede decir una palabra que me haga sentir mejor. Pero resulta que cuando van a ti terminan dándote consejos ellos, ¿no? Y entonces eres un árbol inservible que está plantado para un propósito y no lo está cumpliendo.
el anhelo de Dios es que tú y yo cumplamos el propósito. Y me encanta porque después dice, y todo lo que hace, prospera. Todo lo que hace, prospera. Es decir, todo lo que hace, mira, cuando hablamos de fruto, hablamos de un producto del desarrollo de una buena semilla. ¿Cuál es la semilla? La palabra. Si la palabra está bien sembrada en ti, darás buen fruto. Ahora, cuando estamos hablando de que la hoja no cae y no se marchita, está hablando algo marchito, es algo que desluce, al quitar el jugo, frescura, es la pérdida de vigor, es algo debilitado, es algo que está fuera de hermosura, ya no es hermoso. Cuando tú y yo nos marchitamos, somos así. Perdemos la hermosura, es algo, perdimos el vigor, estamos debilitados, ya no tenemos jugo, no somos servibles, no somos, no estamos preparados para hacer nada. No se puede extraer nada de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos marchitos. Pero aquí nos dice el texto que si tú cumples con todas estas normas, si tú no te sientas en silla de escarnecedores, si tú no escuchas el consejo de los malos, nos dice, si te deleitas en Dios, entonces vas a ser como un árbol plantado, entonces darás fruto y entonces todo lo que hagas prosperará. Todo lo que hagas. ¿Por qué? Porque ahora sí serás un fruto que llegue un árbol que llegue a su término. Ahora sí habrá un crecimiento. Porque una persona, yo te decía que tiene tiempo en la congregación o en cualquier lado, pero no está dando un fruto, quiere decir que no está llegando a un término. Y tú y yo tenemos que llegar al término. Porque Dios espera verlo. Porque Dios espera arrancar de ti frutos. Dios espera poder en ti encontrar su voz, sus manos. Dios espera encontrar en ti su corazón. Esos son los frutos que tú y yo damos. Cuando llevas a alguien a conocer a Jesús, eso es lo más extraordinario para Dios, porque es para lo que te creó. Algunos tenemos propósitos específicos de parte de Dios. Algunos tendrán el propósito de servirle como nosotros. Dios nos creó para servirle de tiempo completo. Yo lo hice desde que tengo 15 años, pude servirle a Dios de tiempo completo. Yo recuerdo irme en la mañana, a las 9 de la mañana a la congregación, estarme ahí porque estaba en un horario de oficina, entonces de 9 a 10 orábamos, de 10 a 2 estaba en la oficina y a veces prefería rondar por ahí cerquita porque yo tenía que estar a las 5, a las 6 para hacer aseo, para dirigir alabanza, para predicar, para dar una clase. Entonces ahí me la pasaba rondando porque estaba muy lejos, entonces era así como que no me voy a ir hasta mi casa, ¿va? Y ahí me andaba. Me quedaba Walmart cerca, pues me pasaba ahí dando faroles, ¿va? en Walmart, y porque yo tenía un propósito. Tenía el propósito de servir a Dios y lo hice siempre, desde que pude hacerlo, lo hice para Dios. Algunos el propósito será servirle en la música. Otros el propósito que Dios tendrá será ser de bendición. Mira, tengo una amiga que ella acaba de abrir una tienda de ropa en Paseo Durango, y platicando con ella me decía, es que amo servir a Dios, pero pues estoy aquí y Dios me ha bendecido y me ha ayudado mucho. Y yo le decía, pero tú bendices mucho. Ella es una persona que es bien fiel, que manda sus diezmos, que manda su ofrenda y que aparte siempre está apoyando a la congregación en la que está porque su negocio se lo permite. Y me sorprende porque a veces Dios te manda con el propósito de sostener. Y qué padre que lo estés cumpliendo. Nunca dejes uno por lo otro, se puede, créeme. Pero si tú quieres llegar a un término, si tú quieres llegar a dar frutos, si tú quieres llegar a ser un buen árbol
fuerte, listo, preparado, que nada te arranque, que nada te detenga, que seas capaz de vivir procesos y brincarlos, que seas capaz de sobrellevar las situaciones, entonces tú eres una persona lista para dar fruto, o eres una persona que está dando fruto, y dice mucho fruto, y todo lo que haces prosperas. Es decir, que cuando tú haces todo esto, sea tu trabajo, prosperas, Dios te bendice. Sea en tu escuela, prosperas, Dios te ayuda. Sea en tu familia, prosperas, porque Dios está contigo. Y lo vemos en la vida de José. José estaba en la cárcel y en la cárcel prosperó ayudando a otros. José estaba en casa de Potifar, prosperó ayudando a la casa de Potifar a prosperar. José estaba en el trono de Egipto y ayudó a Egipto a ser un país próspero porque él estaba ahí. No hay de otra. ¿Quieres que todo lo que haces prospere? Entonces sé un árbol plantado en el lugar correcto. Entonces deja de seguir y escuchar consejos de personas que no te ayudarán a llegar a tu propósito. Deja de sentarte en la silla de malos. Deja de escuchar a aquellas personas que no te edifican. Deja de formar parte de su círculo porque te sientas solo o sola. Busca personas que te edifiquen, busca personas que te ayuden a crecer, busca personas que te enseñen, busca personas que estén dispuestos a estar ahí cuando necesites. Busca esas personas que te ayuden a ser mejor, porque entonces darás tu fruto a tu tiempo. Tu hoja no se marchitará, no te sentirás débil, no te sentirás como que vas a caer, no te sentirás frustrado o frustrada. Así que yo te invito, ¿qué te parece si oramos juntos y le pedimos a Dios que nos ayude en este tiempo? Y le decimos: Dios, ayúdanos para entenderte mejor cada día. Ayúdanos para saber cuáles los deseos de tu corazón. Así que ¿por qué no cierras tus ojos y le dices: Jesús, te pedimos que seas tú, Jesús, el que nos guíe, el que nos enseñe, el que nos instruya. Queremos poner nuestra vida en tus manos, Señor. No queremos ser desechados, no queremos que como a esa higuera la maldeciste o la querías cortar porque no daba fruto y estabas dispuesto a deshacerte de ella. Nosotros queremos ser útiles en tus manos. Nosotros sabemos que tú no nos necesitas, pero sin embargo nosotros te necesitamos a ti. Sin embargo, nuestro deseo es poder servirte. Nuestro deseo es que a través de nuestra vida el propósito del reino sea cumplido. Que a través de nuestras manos más personas puedan escuchar, puedan ver, puedan conocer, puedan sentir de Jesús. El deseo, Señor, que tenemos es poder ser vasos útiles en tus manos.